Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Estamos esperando a ver si se junta más gente que todavía faltan. Vamos a esperar unos minutitos más y arrancamos. ¿Cuántos somos, Martín? ¿Tenés idea? 15, pero a mí me avisó el español, que no sé si se conectará o no. Claro, Y se puede ver diferido, entonces mucha gente opta, que tiene el lunes ocupado, opta por después ver el video. Pueden hacer eso si alguna vez tienen algún problema. ujú. Ah, mira, ahí lo veo a Franco. ¿Qué hace Franco? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? Todo bien, todo bien. Bien. No pude estar el lunes pasado por motivos profesionales, Sí, me enteré. Me pero enteré. bueno, ¿Qué va a ser? ¿qué iba a hacer? Estamos Después te tristes, puedo... pero Eh, cosa de la El vida. fútbol. Le podemos el contar a fútbol. los demás que Franco Claro. trabajó con nosotros en alguna campaña en la parte de creación digital y de contenidos audiovisuales. eh, y ahora quería meterse un poco más en el tema de lo que estamos dando, ¿no? Del curso. Pero originalmente tu función es como diseñador y creación audiovisual, ¿no? Yo soy licenciado en comunicación de Ah, la UBA. mira, sos licenciado en comunicación. Muy bien. Soy licenciado en comunicación y después, bueno, soy diseñador multimedial. Así que, bueno, combino ambas cosas. Pero sí, estuve en algunas campañas trabajando en el concepto estético, bueno, en el armado de la comunicación audiovisual, gráfica. Sí, cosas que Así vamos a que, ver a partir de la semana que viene ya y la otra. O sea, estas dos primeras clases, como habíamos avisado la semana pasada, son las más teóricas y después ya empezamos con el famoso rock and roll, así que es la parte más divertida. Ten en cuenta, Franco, que por ahí vamos a dar algunos ejemplos sin mencionar a los políticos con los cuales hemos trabajado, así no, que... no, no, yo por supuesto, yo en realidad tampoco, esto es, viste, nunca se habla en este segmento de con quién uno trabajó, ¿no? Es como cuestiones de Mejor empresa. avisado, ¿viste? Mejor avisado. No, no, yo nunca hablo con, no, por supuesto, yo también no. Pasa que hay una diferencia entre la consultoría profesional y la militancia, ¿no? Obviamente, el Claro, tal cual, militante, por tal cual. supuesto, que va a comentar con quién va a trabajar, está orgulloso de su militancia y del partido en donde trabaja. Y los consultores nos encontramos con la situación que se firman contratos de confidencialidad. Por supuesto, por No supuesto. quieren, por la mala fama que tenemos, no quieren exponerse a esa situación. Y cuando termina el trabajo, el disco rígido se autodestruye como el agente 86. Nada. Exactamente. Pero bueno, es así. Antes de empezar, yo quería preguntar si todos pudieron ingresar y ver el material, tanto bibliográfico como los videos, o sea, por una cuestión de si los pueden ver, descargar, si está todo bien, no hubo problemas con el campus. Bueno, cualquier Eh, cosita, si no, nos sí, sí, avisan. yo probé Sí, y pude descargar los todo libros. perfecto. La realidad es que no leí todo, ¿no? Pero, No, no se preocupe. eh, pero sí, sí, al menos yo pude. Perfecto. Acá Fátima también dice que no hubo problemas. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa ya saben, nos escriben por WhatsApp o por mail y nos avisan y ahí vemos qué pasó. ¿Querés que empecemos, Sí, Martín? arranca, arranca. Bueno, voy a compartir. Denme un minuto. Bueno, ahí lo ven. ¿Ven la ficha? Sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Cualquier cosa mandan manito. Si quieren preguntar, ya saben, se meten, mandan. Creo que ahí está la función de levantar la mano, si no entran directamente, no hay problema. O escriben por el chat. Martín está atento ahí. Bueno, Sí. como dijo recién Martín, y habíamos hablado en la clase anterior, teníamos dos clases pesadas, porque son muy teóricas, la de anterior que fue de opinión pública y esta de comunicación, porque como habíamos dicho, las campañas electorales, a grandes rasgos, si la tenemos que definir, son campañas de comunicación realizadas, deberían ser realizadas,
con información obtenida de la opinión pública y direccionada a un segmento de la opinión pública que es nuestro electorado objetivo. Entonces tenemos que tener muy claro qué es la opinión pública y qué es la comunicación, y después ya a partir de la tercera clase ya entramos en toda la parte táctica y práctica de cómo se realiza una campaña electoral. Esta clase, que es el módulo 2, vamos a ver la comunicación política, que vamos a ver básicamente qué es la comunicación y qué tipos y actores hay. Bueno, Claro, la semana pasada vimos qué es la opinión pública y ahora vemos cómo se trabaja sobre la opinión pública o cómo se pensó el trabajo sobre la opinión pública. bueno, para arrancar hacemos una definición muy básica de lo que es la comunicación, que como dice acá, es el proceso fundamental en la vida que permite, en la vida humana, obviamente, que permite el intercambio de información, ideas y sentimientos entre individuos o grupos. Es crucial en diversos ámbitos, desde las relaciones personales hasta la política y los negocios. Y lo importante de esta definición es lo que viene acá. Lo que continúa, que es el estudio de la comunicación, abarca múltiples teorías y modelos que explican cómo se produce, transmite y recibe la información. Yo no sé si todos saben, pero había un modelo de comunicación antiguo en donde surge un nuevo paradigma que lo transforma absolutamente en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la aparición de los medios masivos de comunicación. Eso cambia absolutamente la forma de comunicarse tanto entre las personas y con los centros de información. No se habla tanto, pero uno de los primeros que apareció es el cine, porque el cine también funcionaba como un noticiero. Si ustedes por ahí alguna vez vieron que daban noticias en el continuado que era entre películas y películas. Por ejemplo, es típico las noticias de la Segunda Guerra Mundial, que se veían que explicaban lo que iba sucediendo. Ese aparece a finales del siglo XIX junto con la empresa escrita, y luego aparece la radio y después la televisión, que son los más conocidos. Eso lo que hicieron, la aparición de estos medios, como lo llama su nombre, es masificar la posibilidad de información que la mayoría de la población mundial accede, por lo menos desde Occidente, ¿no? Desde nuestro lado del mundo, accede a información, todos el mismo tipo de información, de forma masiva y rápida. Entonces, lo que se produjo a partir del siglo XX es que desde el ámbito académico se empezó a teorizar, se empezó a pensar cómo era esa comunicación, qué implicaba, qué consecuencias tenía, qué alcances tenía. Entonces, cuando desde la ciencia se piensan las cosas, lo que se hace es postular una teoría para tratar de corroborarla o falsearla. Es Ahí un está. poco lo que vimos la semana pasada con todas las teorías sobre la opinión pública. Eh, la primera muy famosa es la teoría hipodérmica, o también la llaman la teoría de la bala mágica. Esta teoría surge más o menos entre 1920 y 1930, no tiene un precursor, o sea, no hay una persona que la teorizó o un grupo académico que la teorizó, pero hubieron distintas personas muy reconocidas que la fueron pensando. El más famoso es Harold Laswell. ¿Qué trata esta teoría? Un minutito que cambie ahí. Perfecto. Se sigue viendo la ficha, ¿no? Sí, Sí, sí. Buenísimo. Lo que dice esta teoría, voy a leer la definición y después la explico, la bajo tierra. Sugiere que los medios de comunicación de masas tienen un efecto directo, inmediato y poderoso en la audiencia. Según esta perspectiva, los receptores son pasivos y aceptan el mensaje tal como es enviado sin cuestionar ni reinterpretar el contenido. Lo que postula, y por eso se llama hipodérmica o bala mágica, es que la audiencia, los espectadores, recibimos la información y como la recibimos, tenemos el estímulo de lo que dice. No la reinterpretamos, no la cuestionamos. Entonces le dicen hipodérmica, porque si ustedes ven los dibujos que había para desarrollarla, es una inyección en la cabeza. Entonces, entrando la información a la cabeza. Y o bala mágica porque es como un impacto de una bala en la cabeza. Recuerden que se formuló entre los años 20 y 30, que es los años entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que era un periodo muy violento, y bueno, y se tenían ideas violentas de las cosas. Entonces los postulados iban por ese lado. Un ejemplo que se utilizó durante muchísimos años para tratar de reforzar esta teoría, que con el devenir del tiempo después se dio cuenta que no había sido tan así, porque esta teoría fue falseada, o sea, no funciona más, ha quedado por fuera, es lo que sucedió con el programa de radio de Orson Welles,
alrededor de 1936, me parece que fue. Hoy con Martín tratamos de recordar la fecha y creo que había sido esa. A la izquierda está Orson Welles, que lo que hizo, él tenía un programa de radio masivo, era muy consumido en la época. Es el famoso director, ¿no? Creo que por ahí la mayoría saben, Ciudadano Kane, tiene un montón de películas, es una persona que cambió la historia del cine por la forma en que relataban sus películas los sucesos. Él decide en su programa de radio hacer una teatralización de una invasión extraterrestre a la Tierra, pero no comenta, no hace una introducción de que era un programa de radio. Directamente comienza el programa y el programa comenzaba como si fuese un anuncio de la radio contándole a la gente que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Bueno, el programa se llamó La Guerra de los Mundos. Acá a la derecha, para los que no saben inglés, básicamente lo que está diciendo es que un falso programa de radio hizo, inculcó terror en la población de Estados Unidos. Se decía en ese momento, para reforzar la teoría, es que un montón de gente reaccionó con el estímulo que dice la teoría y no se cuestionó si era un programa de radio, no sabían lo que pasaba y empezaron estampidas de personas a escapar de sus casas, a ir a buscar refugio a todo lo largo de Estados Unidos, llegando inclusive a casos de suicidios. Con el devenir del tiempo se supo que eso no había sido tan así, que había habido casos aislados de gente que se había creído que había una invasión, pero que la mayoría de las personas habían interpretado, o por lo menos si no estaban escuchando el programa o no eran consumidores de ese programa habitualmente, en algún momento se dieron cuenta que era un programa de radio y que estaban fingiendo una invasión extraterrestre. Era una teatralización. Bueno, durante mucho tiempo se habló de esa situación para postular la teoría, para reforzarla, pero finalmente cayó. También la tapa del diario que estábamos recién viendo ¿Vuelvo? utiliza, sí, no hace falta igual, pero utiliza de alguna manera la misma teoría porque el título da por sentado lo que pasó y mucha de la gente que consume tal vez el diario y no haya escuchado la transmisión, también recibía ese mensaje como una verdad dada. O sea, ahí te marca el contexto de época y cómo se manejaba la información. No había, como vamos a ver más adelante, una teorización de otra forma comunicativa. Es muy importante, como decíamos también la clase pasada, que estamos hablando del siglo XIX, ya metidos en el siglo XX, siempre contextualizar, porque lo vamos a ver todo con óptica desde hoy, donde está todo mucho más disgregado y procesado por las redes sociales y los chequeos son mucho más rápidos. Pero es importante, como decíamos la semana pasada también, es de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque ahora cambió mucho los medios de comunicación, obviamente, y cómo llegar al electorado. Bueno, después se formula otra teoría que se la denomina la teoría de los dos pasos en la década del 40, poquito después de la hipodérmica. Lo hacen Paul Lazarsfeld, que es una persona muy conocida en el ámbito académico, y Elihu Katz, que también es conocido, pero no al nivel de Lazarsfeld, voy a volver, en donde lo que dice básicamente sostiene que la información de los medios de comunicación no llega directamente a la audiencia masiva, sino que pasa primero a través de líderes de opinión. Traducción, o sea, tiene el mismo postulado que la teoría anterior, o sea, los espectadores estamos en una actitud de receptores solamente y de forma pasiva. Pero la diferencia es que hay dos pasos porque desde la emisión hasta la recepción hay un paso en el medio que es que líderes de opinión, y entendiendo líderes de opinión como periodistas, técnicos, o sea, economistas, abogados, pues el tema es variado, no es solo político, ¿no? Todo lo que abarque la agenda pública, lo que trate el medio, artistas, ellos reinterpretan la información cuando nos emiten su opinión y nosotros tomamos esa información. Básicamente tiene el mismo funcionamiento que la otra teoría, en el sentido, como decía antes, de la pasividad de la audiencia. Si bien esta teoría hoy en día se encuentra con una respuesta del otro lado, que vamos a ver después cuando lleguemos a la comunicación 2 y 3.0, se sigue de alguna manera utilizando de manera inconsciente por estos mismos líderes de opinión. No, nos llegan muchas veces, y lo vemos en los noticieros, los políticos, que dan las verdades dadas, sobre todo en estos tiempos de polarización, como hablábamos la semana pasada, en donde a veces importa la forma en que lo decimos y lo que decimos total es tan efímero, que eso después lo vamos a ir corroborando, que podemos decir, entre comillas, cualquier cosa, pero se nos sigue tratando de comunicar como cualquiera de estas dos primeras teorías en muchas ocasiones. Pero ahora ya con lo que vimos la semana pasada y lo mismo de hoy, ya vamos a aprender a usarla
y a, digamos, como decía recién Facu, falsearla en el caso de que se nos presente en contra en una campaña electoral. Por las dudas, claro, falsear quiere decir que no tiene continuidad, que se ha demostrado que ese postulado, esa teoría, era falsa. También esta teoría la podemos ver cotidianamente nosotros mismos, si ustedes se ponen a pensar, estamos viendo, no sé, para los cientistas sociales lo más difícil es la economía y la matemática. Entonces estamos viendo el noticiero y aparece un economista a explicar el tipo de finanzas que hay en Nueva York y uno, por más que no entienda nada de lo que está diciendo, muchas veces tiene una idea que dice, no sé si lo que me dice es tan así. O sea, no estamos entregados absolutamente a lo que diga el economista, uno agacha la cabeza y dijo, bueno, dijo que hay que comprar acciones de, no sé, de Disney, voy y compro acciones de Disney. No, uno va interpretando con los pocos elementos que tenga para un tema que desconoce, cómo es. Después viene la más famosa de todas, la que tiene vigencia absoluta, la reina de estas teorías, que es la teoría del agenda setting o la teoría del establecimiento de la agenda. Lo que dice es, postula que los medios de comunicación no dice a las personas qué pensar, pero sí sobre qué pensar. Al seleccionar y destacar ciertos temas, los medios configuran la agenda pública y dirigen la atención de la audiencia hacia esos asuntos. Esta teoría la desarrolló Maxwell Macon y Donald John en la década del 70. Macon todavía sigue vivo y teorizando, es una persona grande pero todavía continúa viva, y esta teoría es la más vigente y la más fuerte de todas y la que se utiliza actualmente porque lo que está diciendo es, su frase, la que acabo de leer, que es la más famosa, es que a diferencia de las otras dos, no te dice qué pensar, pero sí te dicen qué pensar. ¿Por qué? Porque los noticieros deciden qué temas poner, qué es noticia. Por ejemplo, los medios deciden qué es noticia. Si hay un asesinato en la provincia de Buenos Aires por un caso de inseguridad, o hay una marcha y tienen que cubrirla, ellos deciden si cubren ambas, si cubren una y cómo la cubren. Entonces, los medios son los que, esta teoría, son los que deciden en gran parte lo que va a haber en el debate público. Sí, Fátima. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, que esta última teoría, que creo que por ahí hoy es la más vigente, o por lo menos por los medios de comunicación en los que estamos atravesados, me hizo acordar que precisamente las últimas semanas, con todo lo que pasó con Trump y el eje que él quiere establecer sobre el genocidio blanco, se dio que en Twitter de repente masivamente se está sugiriendo mucho en el feed general muchas noticias o tweets o comentarios sobre el genocidio blanco que antes ni siquiera estaba. Entonces, por ahí obvio, saliendo de los medios de comunicación tradicionales como es la tele o el radio, también en redes, quienes manejan, digamos, la gama de qué mostrarte y cómo a través del algoritmo, buscan un poco también posicionarse a partir de estos ejes sobre de qué pensar o cómo pensar lo que te están mostrando sobre la noticia en particular. Sí, es exactamente así como vos decís, porque es extensivo, porque después esto lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, pero el ámbito público se ha abierto, se ha expandido, ya no son solo los medios masivos de comunicación, sino también las redes sociales, un nuevo espacio de debate público, y también ahí se establece agenda. Y lo que mucha gente no sabe todavía es que si bien las redes son muy poderosas, todavía no tienen el poder de fuego que tienen los medios de comunicación tradicionales para imponer agenda. Porque si vos sacás algo en la red social que se viraliza, llega a una gran parte de la población mundial, pero si lo toman los medios de comunicación y lo presentan, se potencia muchísimo más. Entonces, ahí tenés una conjunción entre esos dos elementos que van estableciendo la agenda, como lo que quiere hacer ahora Trump con esto del genocidio blanco, toda esa locura. Bueno, sí, Además, hay formatos que ayudan a esta viralización y otros que hacen que penetren más profundamente. ¿En qué sentido? La red social X o Twitter la maneja una persona allegada a Trump, ya sabemos, entonces es mucho más fácil para esa persona manejar el algoritmo, la tendencia, ya es algo abierto, ¿no? Pero si vamos acá, a la Argentina, y hoy hacíamos una especie de ejercicio con Facu de repasemos qué hay hoy en la agenda política argentina, política entre comillas. Y hoy los principales medios de comunicación, si prestamos atención, hablan de las formas de Milei, no de las políticas públicas de Milei. Entonces, está bueno el ejercicio de también pensar, no llegamos a una conclusión concreta, pero de a quién le conviene hablar de las formas
de un presidente, en este caso de Javier Milei, y a quién no le conviene hablar de las formas. Porque uno puede hablar de las formas, como diciendo, si soy libertario, este es mi capitán, así se hace, con esto la gente no se puede ni hablar, no se le puede dar la mano, o desde los medios tradicionales, opositores, se pueden ver programas que hablan horas en editoriales sobre el maltrato, la chavinización de la política, la burda imagen que da Milei cuando no quiere dar la mano de otra persona o de la forma de expresarse incluso en las redes sociales. Y la verdad es que en ningún lado, por más que estemos con esos temas, se esconde o se ve lo que hay detrás de la gestión de gobierno, que hay que ver, ahí es el ejercicio de a quién beneficiaría o no las palabras de Caputo cuando tiene que expresarse, las medidas que da Adorni a la mañana, cuando antes al principio había había las conferencias de prensa de Adorni, se replicaban durante el día, se las procesaba, se las analizaba, y de pronto en la primera que el vocero tuvo un exabrupto, se empezó a hablar de eso. Y se vuelve a dar este ciclo de hablamos de las formas y no tanto de las políticas públicas. En el caso, me estoy yendo un poco de mambo, pero nos damos cuenta que hoy estamos hablando todo del precio de las empanadas. Digamos, ¿es el tema de conversación el precio de las empanadas o cómo se llegó al precio de las empanadas? La respuesta de Caputo a... para que estoy agregando mi música. Darín. La respuesta de Caputo a Darín toma el mismo tono con el que se maneja, entre comillas, comunicacionalmente este gobierno. Entonces, ¿le sirvió al gobierno derivar o desviar la atención del precio verdadero de las empanadas a que estemos hablando los vecinos de tal barrio o de tal provincia sobre las empanadas, si vale más cara o más barata, en desprestigiar o no a Ricardo Darín? Y después más adelante podemos ver otras consecuencias que tienen sobre los actores, no sobre los actores en el sentido de que hacen actuación, digamos, ¿no? Sino distintos actores de la política argentina. Esta manera de presionar o de desvalorizar lo que se dice y las consecuencias que pueden tener o no este tipo de palabras o de actitudes cuando vienen de parte del poder político, ¿no? Acá Silvina por el chat pone, ¿y a quién no le conviene que se hable de las políticas Exacto. públicas? Básicamente lo que vos decías, y en este momento, por ejemplo, al que no le conviene es al gobierno porque no tiene políticas públicas casi prácticamente, ¿no? O sea, tiene algunas medidas ciertas que para una parte de la opinión pública puede ser positivas o negativas, pero lo que son medidas fuertes de política es mejor, como dice Martín, para ellos establecer una agenda de desvío de temas, porque esta modalidad que tienen confrontativa tiene dos sentidos. Por un lado, desviar la atención, lo que le dicen normalmente la bomba de humo. Y por el otro lado son las técnicas que tienen ellos para polarizar la sociedad y bueno, y que se entre en pasiones, entonces pasa todo a ser más emotivo que racional. Entonces, el Eso lo que vamos a ver más maneja, adelante también con el storytelling y toda esa parte. sí, el que maneja la agenda pública es el que decide en alguna medida en qué piensa la gente, qué temas se debaten, en qué puede presionar la gente. Entonces, los medios de comunicación tienen un poder de fuego enorme y por eso se compran medios de comunicación. Fíjense que los medios de comunicación pertenecen a empresas o a corporaciones que están asociadas a los políticos y los medios no pertenecen, la mayoría a periodistas, excepto, no sé, creo que Perfil, a Fontevecchia y algún otro más, o una cooperativa como Tiempo Argentino. El resto son empresarios que tienen multiplicidad de negocios. Ujú. Bueno, vamos a seguir. Bueno, cambio la ficha. Esto ya está. Bueno, tenemos las tres últimas teorías modernas, que son la teoría de usos y gratificaciones, que se enfoca en cómo los individuos, esta más o menos fue hecha en los años 70, se enfoca en cómo los individuos utilizan los medios de comunicación para satisfacer sus necesidades y deseos personales. En lugar de ser receptores pasivos, las audiencias son activas y eligen conscientemente los medios y los contenidos que consumen para obtener gratificaciones específicas como entretenimiento, información o conexión social. Básicamente lo que dice es eso, que no somos pasivos, que somos una audiencia activa y que el uso que le vamos a dar a los medios es para gratificarnos. De diferentes maneras vamos a elegir qué ver y en eso que vemos, ¿para qué lo vemos? Porque puede ser para entretenerse, puede ser para informarse, puede ser mismo, como dice, conexión social, piénselo, de que después te encontrás en el trabajo y si los dos vieron la misma noticia
con el mismo enfoque pueden hablar de lo mismo o pueden tener una percepción parecida del suceso. Y hablando de eso, viene la teoría de la espiral del silencio de Noel Newman, una socióloga alemana, también la realizó entre los años 70, que lo que dice básicamente es que en la opinión pública, cuando hay opiniones mayoritarias, o sea, cuando hay opiniones que comparten la mayoría, lo que puede suceder es que las personas que piensan distinto y pertenecen a la minoría, por miedo al aislamiento social, no emitan esa opinión. Entonces, lo que sucede es que se va espiralizando el silencio y queda instalado como que la verdadera y la única opinión que no se contradice, no se pone en disputa ni se tensiona, es la que opina la mayoría. Y como dice acá, que me olvidé de leerlo, voy a correr un poquito para leerlo bien. Voy a leer la mitad, porque es la parte que me faltó, aunque según este enfoque, los medios de comunicación juegan un rol central al influir en la percepción de opiniones dominantes y cuáles son marginales. Entonces, correlacionado con la teoría del establecimiento de la agenda, cuando los medios deciden qué es noticia y qué no, también están decidiendo a la gente en alguna medida qué es lo que van a hablar, qué es lo que van a ver, sobre lo que van a pensar y cuáles son las noticias que son dominantes, o sea, las noticias que están en casi todos los medios y hace que la mayoría de la opinión pública hable de esos temas y que puede ser, por cómo la perciben, si son pocos medios o si son múltiples medios, difiere, cómo lo percibe y cómo piensan, y entonces ahí es a lo que concluye si hay un gran núcleo de personas que piensan lo mismo y un pequeño grupo que no. Bueno, ese pequeño grupo, para Noel Newman, va a callar por miedo a ese aislamiento social y puede espiralizarse. Y por Hay un... último, Espera, antes de pasar al siguiente. Sí, Silvina. Puede ser, ¿tiene relación esto con, por ejemplo, acá en los discursos he escuchado mucho de las mayorías silenciosas o las minorías ruidosas? ¿Tiene claro, que ver con está a la esto? inversa. ¿Ah? Que es a la inversa. Claro, Que es a la está, inversa. claro, está muy bien lo que decís, porque sucede a la inversa en realidad. Porque vos lo que decís, se habla de una mayoría silenciosa, porque como las encuestas no pueden captar ciertas intenciones de votos que después suceden el día de las elecciones, por ejemplo, cuando fue las elecciones primarias del 2023 presidenciales, que no se había podido captar casi el 30% de intención de voto que iba a tener Javier Milei. Ahí lo que sucedió es que en alguna medida hubo una mayoría comparada con las otras minorías, porque está todo fragmentado, que fue silenciosa. La teoría postula que dice, bueno, son una mayoría que habla porque piensan lo mismo y una minoría que calla porque sabe que no piensa igual y tiene miedo de quedar aislada. Pero en realidad, como vos decís, puede suceder por dos razones. Primero, porque está todo fragmentado y un 30% quizás es una mayoría en comparación con las otras intenciones de voto de los otros partidos, pero en realidad tiene un 70 en contra. Hay un video muy bueno que lo hace, ahora no me acuerdo si es Pedro Saborido. Bueno, lo voy a buscar y lo vamos a subir el día jueves con el El contenido jueves. actual. Que él es humorista, ¿no? Guionista, es muy conocido. Dice en un Trabajó momento, mucho tiempo con Capusotto. Capusotto, dice, ¿a quién le gusta la pizza fría? ¿No? Y, no sé, un 80% levanta la mano. Y después dice, bueno, del 80% que levanta la mano, ¿a quién le gusta desayunar la pizza fría? Y un 30% o un 50% levanta la mano. Y después dice, bueno, ¿a quién le gusta desayunar la pizza fría con mate? Un 20% levanta la mano. Y ahí da el ejemplo de, o sea, lo que hace es mostrarle a la audiencia que está aplaudiendo en ese momento, es en un teatro, dice, fíjense cómo entre el 70% que desayuna pizza fría y el 60% de los que desayunaban pizza fría que lo toman sin mate, o sea, que desayunan con un café con leche, ya están mirando mal al que toma la pizza fría con mate, que en realidad no es una minoría, sino que es una fracción de una mayoría ya anterior, seleccionada anteriormente. Y esto pasa muchas veces y en los discursos, cuando nosotros los vamos a generar o los vamos a recibir, esa presión que por momentos es efectiva, lo trasladamos al día de hoy, hace que esa pequeña minoría que le gustaba por ahí la pizza fría con mate no tenga ni ganas de aplaudir porque ya se está viendo en esta famosa minoría y mal vista desde afuera. Lo mismo pasa cuando el gobierno, por ejemplo, se sube
a un resultado electoral. La elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos la semana pasada, se leyó como una gran victoria por parte del gobierno y en base a esto automáticamente decidió, entre comillas, aplastar a lo que era la mayoría anterior, que era esta la del PRO, y catalogarla como su nuevo enemigo, que ahora tiene que estar preocupándose de cómo negociar puestos en el interior, porque sus propios gobernadores quieren adaptarse, después lo vamos a ver más adelante, pero más llegando al final de la clase, a esta nueva realidad. Y cuando uno tiene que trabajar desde la comunicación, tiene que ver si tenemos que contrarrestar ese tipo de discursos que lo que hacen es aumentar esta espiral de silencio o tratar de enfocar en un electorado objetivo la comunicación nuestra para que se surja de esa espiral una nueva vía en la cual otros electores que se ven silenciados, con miedo a hablar, actores o lo que sea, sientan una representación. Por ese lado va la comunicación hoy en día a grandes rasgos, ¿no? De ver, porque como decíamos la semana pasada, creo que las vos, Silvia, también, era la extrema polarización que hay y lo que produce es eso, que parece que estamos hablando siempre de dos bandos y, como decíamos la semana pasada, al 50% solamente ir a votar, hubo un 20% que no fue a votar, que no tuvo representación. O sea, esa persona decidió quedarse en su casa, tal vez por no tener cómo expresarse o decir, esto ya está perdido. Sí, aparte, en lo que refiere a los temas de agenda pública político, hay ciertos temas que por ahí podés llegar a tener una división bastante proporcional, no sé, Ujú. el amor o el odio hacia Cristina, por ejemplo, y sobre otros temas como la elección de candidatos, que está totalmente atomizado y tenés distintos porcentajes, entonces ahí no tenés una mayoría como lo que postula la teoría. Bueno, ¿sigo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, sigo, todavía no vi nada. Dale. Bueno, después viene la última que vamos a ver hoy, que también es muy vigente, que es la teoría del frame, que significa la teoría del encuadre. Esta también es de los años 70, al igual que la teoría hipodérmica, no tiene una persona que la haya postulado inicialmente, sino que es un grupo de cientistas que en distintos momentos van aportando, pero el científico más reconocido es Erving Goffman, cuando formula en el 74 su postulado. Lo que dice básicamente que examina cómo los medios de comunicación estructuran y presentan la información, influyendo en la interpretación y percepción de los eventos. Los frames o encuadres pueden determinar qué aspectos de una noticia se destacan y cómo se entienden las situaciones, moldeando a la opinión pública. Básicamente teníamos la teoría del establecimiento de la agenda, que los medios deciden qué es noticia y qué no, qué mostrar y qué no mostrar, y la teoría del frame dice los medios deciden cómo mostrar. Para eso tenemos ejemplos. El de la izquierda lo que pueden ver es una marcha multitudinaria, donde hay un montón de personas reclamando de forma pacífica, y del lado derecho hay una sola persona, un solo manifestante produciendo destrozos, rompiendo un auto, y los medios decidieron presentar, o sea, mostrar esa situación. ¿Qué va a recibir la audiencia si esto fuese así? Y recibís que la marcha es violenta. Cuando lo que se muestra en realidad es que la marcha es multitudinaria y pacífica. Esto no sé si ustedes siguen cuando se produjeron en los últimos años, los últimos 10 años, acá en el país, distintas marchas y demás, pero está muy en vigencia estos encuadres sobre marchas. Muchísimas veces se presentan, intentan, por ejemplo, cuando son más gobiernos de derecha, que suelen tratar de reprimir la situación de protesta y de marcha, implementan un montón de mecanismos represivos para intentar sacar a la gente de la calle. Los medios de comunicación que están asociados a ellos, que le pertenecen o que están en alianza, mayormente intentan eso, ¿no? Mostrar las disidencias de la marcha, no solamente la parte violenta, sino que tratan de mostrar distintos estigmas, no sé, por ejemplo, cuando muestran a gente de clase social baja que está comiéndose un choripán, o gente que está tomando alcohol en una marcha, o lo que sea, ¿no? Hubo épocas mujeres que llevaban a niños chiquitos y lo que decían, bueno, acá están politizando a las criaturas,
y lo que trataban de estigmatizar a esas personas. Bueno, eso tiene correlación, por ejemplo, con esta imagen. ¿Querés decir algo, Martín? Sí, sí. No, pero está Silvina, después yo te comento. Que también, digo, además de lo que vos mencionabas, también era, no sé, agarrar de un grupo, ¿sí? 2 o 3 personas que obviamente no son elegidas al azar, sino seguramente las han elegido por sus características, y los noteros le empiezan a hacer preguntas. Y eso después se replica durante una semana, ¿sí? Como que esas personas fueron llevadas, que más allá Sí, de que sea verdad o mentira, eso, pero no, digo, no, sí, cómo se pero instala ese tipo de noticias, ¿no? O cómo se quiere instalar eh, el accionar de quienes convocan a las marchas. Tal cual. Y aparte, yo iba a dar un ejemplo de municipios, porque acá nosotros ya vimos de dónde están todos anotados y la mayoría son de municipios del interior, en donde muchas veces hay aspectos estructurales o de infraestructura, mejor dicho, de los municipios que juegan una fuerza muy grande a la hora de las elecciones, por ejemplo, la iluminación. Por ahí, en Intendente X hizo toda la iluminación nueva de la ciudad y como candidato político opositor surge una campaña en las redes sociales de mandanos la foto de tu cuadra a oscuras donde no llega la luz que hace 25 años que no hay luz, y tal vez, sin decir de qué lado digamos, de la comunicación estábamos, el intendente habilitó la luz al 80% de la ciudad, que hace 3 años no tenía luz, y como opositor se le dio mayor visibilidad a cada esquina desde 4 fotos distintas, oscuridad de ese 20%. Si los medios eligen utilizar la oscuridad y aunque tenga luz, voy a pensar que el resto del municipio, si es chico va a ser más difícil, pero si es grande es un poco más fácil, no tiene luz y que no se hizo nada y que lo hizo solamente, se le puede poner el título a manera electoral. Y ahí se juega ya la parte de campaña política, comunicación política y el rol de los medios de comunicación. yo voy a tomar el ejemplo de Silvina, que me gustó, porque, por ejemplo, lo que se suele hacer también es, lo que vos decías, Silvina, es real, porque toman a personas que por ahí, por ejemplo, en la marcha no están tan comprometidas, no están tan informadas, o no sé qué le pasaba en ese momento, pero fueron, y lo que intentan hacer es homogenizar esa opinión como si fuese general de todos los integrantes de la marcha, dejando al resto de lado y sin demostrar que hay distinta gama de opiniones y hasta que pueda haber una opinión mayoritaria. Franco quiere decir algo. Sí, yo lo que veo es que en la discursividad generalmente para fijar agenda en los medios se utiliza mucho la figura retórica de la sinécdoque, creo, en donde se utiliza la parte por el todo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, agarro algún reportero agarra a una persona y dice una barbaridad en una marcha y lo paso 100.000 veces en todo el día, esa parte seguramente va a generar el todo. Bueno, todos son lo que dijo esta persona. Entonces eso creo que se utiliza muchísimo en política, sea del partido que sea, para decir, estos son así porque esta persona dijo eso. Ahora bien, la pregunta es, tal vez general que uno se hace es, ¿por qué el que está del otro lado, por qué el que lo recibe cree eso como una totalidad? Yo creo que también ahí se abre un marco en el que ese discurso se hace sentido porque hay algo más todavía. O sea, no solamente es lo que uno ve, sino también hay como un abanico de discursividad interna en donde que te hace ver a eso como algo real y como que eso es todo también. Me parece que hay como cuestiones más profundas en donde tal vez nosotros como sujetos ya estamos penetrados por un montón de discursos que giran alrededor nuestro y alrededor de la sociedad y cuando vamos a ver algo y lo vemos, decimos, ok, es así y no lo cuestionamos. Bueno, Bueno, tal eso, vez eso es tiene que ver, claro, tal cual con lo de la semana pasada que veíamos, que tal cual. las teorías que iban
las últimas, las que criticaban la opinión pública como algo homogéneo, explicaban el que ninguna persona es capaz de tener un conocimiento absoluto de un tema y que ya Por llega supuesto. masticada de alguna manera la noticia. Y el Claro. proceso es independiente en cada persona, pero sí hay homogeneidad en ciertos grupos, que son los que se busca después capitalizar en el voto con los estudios, ¿no? Tal Porque cual. vamos a estar más adelante. Avanza, Facu, si querés. No, sí, quiero aportar dos detalles a lo que dijo Franco, que es una, lo vamos a ver en la parte de comunicación positiva, que es que la repetición es esencial para la comunicación política. Entonces, la repetición, en este caso, como dice Franco, se está utilizando para homogeneizar la opinión, o por lo menos para creer que se homogeneiza la opinión. Y el otro lado, cuando planteabas, porque hay audiencias que al final, para lo que estamos estudiando, son electores, creen sin cuestionarse ese mensaje que le está llegando. Bueno, hay un proceso que es más complejo, que me parece que está en la parte de storytelling, que lo vamos a ver, que está enraizado con lo que es el sentido común y lo que se denomina en comunicación la preactivación. Eso quiere, ¿cómo es? Es un mecanismo que desde distintos canales comunicativos, y no tomen canales comunicativos solamente como la radio o la televisión, sino todos los elementos que puede utilizar tanto el Estado como puede utilizar un partido político, no sé, el Estado puede utilizar como canales comunicativos la escuela, puede utilizar como canales comunicativos diferentes agencias que interceden con la gente. Entonces, lo que se hace es ir alimentando desde que naciste el sentido común de, de ciertas acciones, como por ejemplo, los que van a la marcha son todos choriplaneros. Entonces, cuando la prensa te muestra, es la confirmación de sesgo, ¿no? Cuando la prensa te muestra que hay un choriplanero, hay una persona comiendo un choripán, dicen, ven, ahí se te preactiva a vos todo lo que venías trayendo desde que naciste prácticamente y crees que eso es así. Fátima que pidió la palabra. Sí, no, como para sumar un poco a esto que venían diciendo, que un poco, bueno, lo resumiste con lo último que dijiste, pero creo que viene también mucho de esto de posicionarse con el sentido común y posicionarlo a través de los medios. El sentido común en relación a, porque, bueno, podemos cuestionar mucho de dónde viene ese sentido común o a qué responde, y creo que muchas veces responde a esto de, bueno, ¿qué tipo de persona vos querés ser? Y creo que en los últimos, por lo menos 10 años, vimos mucho esto de la persona de bien, como concepto, ¿no? Entonces, si vos haces esto, sos una persona de bien, si vos pensás esto, si vos reaccionás de determinada manera a esto, sos una persona de bien, y si no, bueno, no, porque obviamente hay que plantear el binarismo, porque sos uno y si no sos uno, sos el otro. Por lo menos como nosotros manejamos, no nosotros, sino como se maneja la política muchas veces en nuestro país, sobre todo. Entonces, creo que muchas veces esto de no cuestionar lo que se ve del otro lado, cómo nos llega la información, tiene sentido en relación a si nosotros vemos que responde a cierta identidad de persona o de cómo ser una persona y decimos, ah, bueno, entonces si voy directamente ahí se me identifica de esa manera, incluso si yo creo que no es así, pero no quiero ser visto de esa forma posicionándose en cuanto a cómo se transmite el mensaje, ¿no? Obvio que después hay particularidades y uno después también tiene esa contradicción o sale a pelear por lo que dice, che, esto no es así. Pero creo que muchas veces viene este sentido común que no se cuestiona en relación a qué hace criterio de cómo se identifica o cómo se arma la identidad de una persona. Claro, sí, exacto. Este, Aportando a lo que decís, lo que pienso es quién impone cómo debe ser, ¿no? Y cuando se ha estudiado esa idea de quién es el que dice cómo deben ser las personas en las distintas situaciones, en las distintas acciones, esa gente de bien, el ejemplo que diste, viene desde las élites que han conformado la Argentina en su era moderna, que imponían una forma de ser de las personas, ¿no? Los matrimonios, cómo debían realizarse, la forma que debían conducirse, las aspiraciones que tenían que tener, la religión que debían profesar, vienen desde ese lugar que mayormente cuando empezás a investigar y empezás a estudiar
en todos los ámbitos de las distintas, por lo menos de la sociedad moderna, desde Occidente, ¿no? Desde el capitalismo, son las élites las que imponen las formas de vida y utilizan el sentido común, que es, como dice Alejandro Dolina, el más común de los sentidos, para imponer a la gente lo que tiene que hacer. Y es un mecanismo hiper efectivo. Porque fíjense ustedes que están hablando y cuando a vos te parece que algo tiene que ser así, ¿qué le decís? Este es sentido común, ¿por qué lo hiciste así? Bueno, Claro. no Vos es tan estás en sentido común, De no es hecho, una imposición. y lo último que agrego, porque si no, no vamos a llegar con el contenido de la clase. Esta charla sobre el sentido común y los preconceptos, por llamarlo de alguna manera, con los que uno viene y con los que uno trabaja, la hemos tenido con candidatos en la mesa que en la charla previa tuvimos que decir, bueno, espera, retrocedamos a explicarle a este candidato y su grupo, que muchas veces son gente que ya viene con muchos años en la política, de que lo que están haciendo, lo que están expresando es precisamente ese sentido común y lo están dando como una verdad, pero sin darse cuenta. Mucha gente no lo llega a racionalizar este sentido común, por llamarlo de alguna manera, o este preconcepto, o estas verdades dadas. Entonces, a veces hay que destrabar esa psicología, entre comillas, de los políticos para poder llevarlos a otro terreno en el que nosotros vemos más efectivo, sobre todo en una comunicación moderna, para poder, por ejemplo, captar un electorado que se escapa a ese político tradicional. Por dar un ejemplo, ¿no? Un político tradicional va a buscar, con su ya sentido común, atender a esas familias de bien, por ejemplo. Y nosotros estamos viendo que hay un electorado que no se representa con esos conceptos originales, que necesita también tener atención y que posiblemente ya sea un votante el día de mañana, dependiendo del tiempo de campaña que tengamos. Entonces, ¿cómo dirigirse a esa persona sin traicionar los principios de este candidato? Porque se nota cuando es falso, sobre todo con políticos de tanta historia. Bueno, se trabaja sobre eso, pero primero hay que destruir, como hicimos la semana pasada, la opinión pública, y hoy estamos destruyendo un poco lo que es la comunicación tradicional de alguna manera. Facu. Muy bien. El segundo ejemplo que trajimos es ley de medios, para que se contextualicen, la pelea entre el gobierno y el grupo Clarín. Y Clarín publica, el gobierno podrá adjudicar a dedo los medios que le quite a Clarín. Acá es una noticia negativa. El encuadre es, el gobierno a dedo, o sea, hace lo que quiere, le saca Propio. a Clarín. A los pobres de Clarín le están sacando las cosas el gobierno. Del otro lado, abajo, en el encuadre de abajo, vean que dice efecto 7D, 19 empresas deberán adecuarse. O sea, simple, llano, positivo. O sea, acá hay una ley, hay que adecuarse, hay 19 empresas le tocan la adecuación. Presentan la misma noticia con un distinto enfoque, con un distinto encuadre. Bueno, algo más para agregar, Martín, porque acá nos vamos ya a la comunicación moderna. Está el mapa de los Bueno, medios, creo. Ah, eso viene esa. después. No, ahora. Vamos a hablar un poquito de opinión pública. Acá lo tenemos al compañero John B. Thompson, que es lo que postula, básicamente habla sobre, en esta parte, sobre la concentración de los medios. Es lo que dice que la concentración de la propiedad mediática en manos de unas pocas corporaciones, si es que le suena en la realidad argentina, puede limitar la diversidad de opiniones y perspectivas en los medios de comunicación. Esta concentración puede conducir a una homogeneización de los contenidos y a la promoción de intereses particulares. O sea, básicamente dice, hay una concentración de medios, lo que van a tratar de hacer es unir los contenidos, o sea, que se parezcan para que la gente piense parecido sobre esos contenidos, y ahí hay un interés particular que se está promoviendo. Voy a dar un ejemplo. Clarín es deficitario como medio de comunicación a nivel contable. Pero Clarín, ahora lo vamos a ver, tiene una multiplicidad de empresas que necesita que tener un medio de difusión con el alcance de Clarín, que es el más importante de Argentina, para que lo apoyen los distintos negocios que haga a través de influir en la opinión pública. Por ejemplo, sin importar en esta discusión si tenía razón o no, el ejemplo lo de El Campo, ¿no? Cuando salió la normativa, creo que fue 2007, 2008, y esa pelea, Clarín tiene campos, o sea, no lo hizo solo por una convicción ideológica, lo hizo por una cuestión económica, esa pelea. Y lo más importante que postula Thompson, que dice, además de sus efectos sobre el pluralismo informativo, que lo erosiona, porque no hay, la concentración de la propiedad mediática debe entenderse como una forma de poder simbólico,
Los medios no solo transmiten los contenidos, sino que organizan la visibilidad pública y determinan qué actores o acontecimientos adquieren relevancia. Acá vuelve la teoría del establecimiento de la agenda setting. Los medios deciden qué es noticia y qué no y cómo. Acá se ve chiquito, no sé cómo se ve, pero tenemos un mapa de medios del 2018, que después lo van a... Podemos subir después, si no, la ficha sola, ¿no, Martín? Aparte, para que la Sí, sí, puedan como quieras. ver tranquilamente. Está un poquito desactualizado, pues ya tiene varios años, pero vean los distintos grupos que influyen acá en la Argentina, particularmente Clarín como el más grande, la multiplicidad de medios que tienen. Acá no está detallado cada empresa, o no logro ver bien si hay detalle Acá, entre si esas querés, empresas. Facu, control Hay, con la hay. revista. No, lo que pasa es que Con- tuve que desconectarlo por el... Listo, listo. Tenemos telecomunicaciones, Telecom, y que ahora está teniendo una pugna para adquirir la otra empresa que no recuerdo el nombre, pero está en un proceso de pelea con Milei justamente por esto. O sea, se están peleando no por una cuestión ideológica, se están peleando por negocios. Tiene TV paga, Cablevisión, pero a la vez tiene un montón que ahora calculo que muchas ya han desaparecido, pero por ejemplo, hace unos 10 15 años atrás tenían un montón de empresas del interior de cable que las iban comprando. Tiene contenidos digitales, tiene papel de diario, que es el papel prensa. Calculo que la mayoría debe conocer la famosa historia de que que tomaron, Adueñó. sí, nada, señora, en la época del proceso militar, a la fuerza, con el apoyo del gobierno de facto, se quedaron con el papel prensa. Piensen que de ahí es el papel que utilizan los medios que utilizaban, porque ahora ya casi no quedan medios en papel, sino que se fueron a plataforma digital, pero utilizaban los medios argentinos. Entonces, si Clarín no te vendía papel, no podías imprimir, no tenías existencia. Bueno, señales de TV, radios, publicaciones impresas, productoras audiovisuales. Hay un ejercicio que está muy bueno para hacer, que nosotros lo hacemos a veces porque las noticias, bueno, en la página de Clarín hay que pagar, ¿no? La membresía para ver algunas noticias. Sí, tiene membresía, no, no tiene en realidad suscripción, no tiene membresía. Si seleccionás el título o un párrafo de esa noticia y no querés pagar, digamos, a Clarín puntualmente, vos pegás eso en Google y vas a verlo exactamente o literalmente en por lo menos 20 medios del interior, que está calcada la información, o sea, mismo El título, misma exterior. bajada, del interior y del exterior. Y a nosotros nos pasa muchas veces cuando tenemos alguna encuesta, la publicamos, la mandamos a los medios, que tiene una repercusión limitada hasta que sale en Clarín. Cuando la noticia sale en Clarín, tal vez no se le da tanta importancia desde acá, digamos, desde la capital federal, pero empiezan a llamar desde el interior un montón de medios que lo único que reciben, porque está monopolizado en ese sentido la información, sobre todo en esos lugares, a través de Clarín. Entonces, si pueden o ven o pueden entrar a alguna de las notas de Clarín, seleccionen un párrafo, péguenlo a Google y ya se van a dar cuenta la cantidad de medios y muchos que por ahí ni conocen, que después tienen sus réplicas en Facebook, que ya vimos la semana pasada un poco y vamos a ver más adelante el peso que tiene en algunas localidades. Y ni hablar que en el resto en el resto de las redes sociales. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, cuando lo veamos más adelante también, el peso de este tipo de concentración y cuál es el objetivo, que, como decía Facu, es todo mercado y economía, más allá de la ideología, que muchas veces pensamos la política es ideología y casi nunca, o por lo menos en algunas partes, no es tan importante. Mire el grupo Clarín con respecto a los otros, ¿no? El tamaño. O sea, ahí todos estos medios operan en Argentina. Indalo, que es el S5N, Grupo Indalo o Indalo Medios, es digamos, el que piensa diametralmente opuesto, quizás el más grande en esta representación. Pero acá tenemos Grupo América, que ahora está muy ligada a la ideología del actual gobierno. Grupo Clarín, que por más que se pelee con el gobierno, mantiene la línea. O sea, solo se están peleando por negocios, o sea, tienen claro que después ideológicamente y políticamente representan lo mismo. Grupo La Nación, Infobae, fíjense que el tamaño que tienen los grupos, bueno, Viacom, ¿no? Eh,
que apoyan al gobierno. El poder de fuego, piénsenlo en el nivel de audiencia, llegan a la mayoría de las personas y los que piensan distinto es muy menor su llegada. Bueno, después lo subimos por separado, así lo pueden agrandar y ver. No, y también se va viendo en otros temas que no son tanto la comunicación política. Miren cómo está creciendo Disney, captando a nivel internacional señales no solamente de streaming, sino de noticieros y que va comprando distintos productoras de cine, incluso Amazon también en su momento. Cómo esto se replica en varios aspectos, no solamente en la política, y en definitiva de lo que estamos hablando en esta parte es de concentraciones económicas que necesitan también que tener una bajada en la opinión pública, porque ahí sí entra en juego la ideología y cuando salta estos temas o cuando estos temas toman preponderancia, como pasó con la ley de medios, necesitan tener ese poder de fuego para contar con la gente a su favor y decir, por ejemplo, que es una expropiación o una dictadura, lo que sea. Bueno, seguimos hablando de comunicación moderna y tenemos lo que es la gestión pública, pero no tienen que entender gestión pública como lo que hace el Estado o el gobierno, sino como el ámbito de la esfera pública, ¿no? Donde se debate la cosa pública. Entonces, lo que dice es que en la comunicación moderna lo que se necesita es que la comunicación es un recurso esencial en la gestión, en la esfera pública, no solo para transmitir información, sino también para influir en las percepciones y en los comportamientos del público. Más o menos en línea lo que venimos viendo de los medios de comunicación, pero ahora llevada a la totalidad. Y se hace una clasificación de los tipos de comunicación que existen. Tenemos la interna, que se enfoca en el personal de la organización, facilitando la coordinación y la cohesión interna. Esto, cuando ustedes ven, por ejemplo, un aviso de trabajo que dice buscamos especialista en comunicación interna-externa, no es solo para una empresa, es para todo tipo de organización. Puede ser para el Estado, puede ser para una ONG y puede ser también para una corporación empresarial. Ujú. Lo que dice es, si le habla hacia adentro, si le habla hacia su personal, a su equipo, tiene que haber una cohesión interna para que todos tengan los mismos objetivos, las mismas metodologías de funcionamiento. Si no, se dispersa. La externa se dirige a los actores externos a la organización, como ciudadanos, medios de comunicación y otras instituciones. Es todo, piénselo, ¿sí? Pensemos un poco desde la política. Teníamos la interna, que es el partido político, que tiene que tener una cohesión interna dentro de sus militantes y sus cuadros dirigenciales para poder organizarse y que los mensajes que le emitan al electorado y si son partido de poder, porque ya están ejerciendo, a la ciudadanía tenga una cohesión interna. Todos digan lo mismo. Por eso nosotros vamos mucho hacia Milei como ejemplo, lo aclaramos por las dudas para no herir sentimientos, porque es el que está en el gobierno. Si hubiera, y siempre se utiliza el gobierno para hacer ejemplos, si hubiera otro partido político, utilizaríamos el que estuviera en gobierno. Nos perdimos a Alberto, que era divertido para, para hacer ejemplos, pero bueno, tocó mi ley. Piensen en un partido, tienen que tener mi ley. Lo que sucede cuando hay alguien, lo que pasa que es al extremo, ¿no? Que no opina lo mismo que opina Milei, que es el líder del partido, sale. Sucedió al principio con, no me acuerdo el nombre de un ministro que había tenido en una declaración pública en una radio, creo que en un programa de Radio con Voz, con uno de los periodistas destacados, no me acuerdo si era, Tenemos. No, O'Donnell, con María O'Donnell, tuvo una opinión contradiciendo en parte que decía, bueno, yo esa parte de lo que dijo Milei, que no recuerdo bien el tema, mal ejemplo, no es por traerlo, pero después lo busco y se lo digo, pero lo importante es el hecho, no opinaba lo mismo que opinaba Milei, con una pequeña diferencia y en un ámbito muy respetuoso, y el Gordo Dan, que para aquellos que no saben quién es el líder del ejército, por decirlo de alguna manera, sino que es el líder del mecanismo que tienen en redes sociales para funcionar, que se le denomina que es un troll, pero en realidad es más un agente de coordinador y que transmiten un mensaje del gobierno, lo echó por Twitter, básicamente. Le puso un tweet que decía, bueno, no sé, se llamaba López, le decía, bueno, López, agarra tus cosas, porque te vas. Y así López se enteró que debía irse. Bueno, ahí muestran mucha cohesión interna, extrema, pero la demuestran.
Bueno, externa, como decíamos, es el mensaje que da el partido político hacia la sociedad. Después tenemos corporativa, que no necesariamente tiene que ser una corporación empresarial, puede ser corporación de medios de comunicación, corporación política, hay distintos, corporación judicial, hay distintos tipos de corporaciones, la agrupación de un mismo rubro, digamos, ¿no? De un mismo gremio. Se refiere a la imagen y a la reputación de la organización en su conjunto. O sea, la comunicación corporativa es la imagen que transmiten, la imagen en sí. Todo esto se trabaja en la estrategia de campaña. Después vamos a ver cuando, a partir de la semana que viene, cuando generamos la estrategia, que la comunicación interna también es una parte muy importante de la campaña electoral, porque uno recurre mucho a los militantes y la manera de comunicarse con los militantes tiene una importancia tal vez mayor que un incentivo económico para ciertos momentos de la campaña. Entonces, no se deja nada librado al azar o se busca no dejar nada librado al azar. Después, ya vamos a ver en algunos ejemplos seguramente que no es tan fácil esa comunicación interna porque dependiendo obviamente del partido hay ya situaciones o facciones, como quieran llamarlas, que ya están dadas y bueno, hay que romper un poco con eso y se rompe a través de, depende si es una organización más vertical o no, con distintos mecanismos. Pero esa comunicación interna a veces es tan importante como la externa, ¿no? Después tenemos dos tipos más de formas de comunicación moderna, que son la publicitaria y la promocional. La publicitaria consiste en mensajes pagos que se difunden a través de medios de comunicación para alcanzar objetivos comerciales o institucionales. Ahora hablamos, ahora entramos. Y la promocional está orientada a la promoción de productos, servicios o iniciativas específicas. La diferencia entre una y otra es que una paga para difundirse y la otra no. Un ejemplo fácil que podemos pensarlo ahora desde el marketing digital y desde el marketing digital político es cuando uno postea en las redes sociales de forma orgánica para promocionar, por ejemplo, se venden ropa para promocionar la ropa que están vendiendo, o si pagan un ADS, o sea, un aviso pago, que lo microsegmentan y tiene un recorrido en una llegada a los distintos usuarios de la red en donde lo publicitan acorde a lo que han pagado, bueno, esa sería publicitaria. O sea, ahí se pagó para que tenga un nivel de alcance. En los medios de comunicación, por ejemplo, que acá Martín se los va a poder desarrollar más porque él es periodista y está especializado en eso, aparte de politólogo, están las publinotas para los políticos o para los municipios. ¿Querés contar un poco, Martín, qué es la Sí, pulinota? a ver, no sé qué tanto ven los noticieros o estos medios de comunicación, pero ¿cuántas veces han visto inauguración del puente sobre la ruta 3, por decir una ruta cualquiera, o sobre la ruta 7 en Bragado? Y está el periodista, a veces ni siquiera un periodista, se ve al intendente cortando la cinta, diciendo, estamos muy contentos de inaugurar en Bragado, el puente que une un camino con el puerto que tantos años estuvo en algún problema. Termina la nota, vuelve al piso y los periodistas siguen con su mundo. A veces se hace un vivo, se pacta un vivo. A veces hay, como decíamos la semana pasada, desde los medios se buscaba posicionar a alguien o no, o se pagaba para estar y por ahí me suena, me hace acordar al, ¿cómo se llamaba? El candidato este que arrancó con Tinelli, uno rubio, que aparecía en todos lados, ahora no me acuerdo cómo De era. Que Narváez, ganó las elecciones en De el Narváez, de Narváez. de Tremendo. Narváez. contra Néstor. De dónde venía esa tremenda exposición cuando todavía no era una personalidad llamativa? Y bueno, se pagaba, se pautaba para este tipo de entrevistas o este tipo de apariciones en los medios. Y bueno, de eso se trata. Los medios también viven de esto y muchas veces periodistas individuales o medios políticos que son secundarios. Por ejemplo, no quiero dar un nombre, pero por ejemplo, si yo tengo comunicacionpolitica.com.ar, que es un medio que no es que no existe, pero hay uno parecido. Y veo en el medio de sus notas este tipo de publinotas con un auspicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, empiezo a darme cuenta por dónde viene la mano y también si está lo suficientemente bien o no camuflada esa nota para que después llegue a los medios principales, porque lo que se busca muchas veces es a través de esa publinota
llegar a que se levante de manera orgánico, lo cual que sería como el mayor efecto que podemos tener desde una campaña política. No tener que pagar para que nos aparecen en los medios. Y esa publinota no es algo oculto. Si ustedes tienen ganas, entren en los distintos medios de comunicación, Infobae, Clarín, en las partes digitales, y busquen lo que se llama el Media Kit. El Media Kit es la presentación que tienen ellos promocionando el medio en su totalidad para conseguir pauta, pero no pauta, pauta del Estado, sino publicidad. Y ahí tienen un segmento que no se llama Publinota, cada uno lo titula como quiere, y te dan ejemplos de las Publinotas, tipo, vos me pagás, e Infobae lo tiene muy claro. Encima creo que tiene un ejemplo, lo vi el otro día, tiene un ejemplo que es la camioneta Ford, por ejemplo. Te mostraba que la pulinota que le habían hecho a Ford. Tipo, la mejor camioneta de la historia de la humanidad sacó Ford porque le pagaron para sacar eso. Está blanqueado. Y el otro aporte que quería hacer, esto nos pasa a nosotros cuando hacemos campañas, que como habíamos comentado, nosotros hacemos muchas campañas en municipios, o sea, nivel 3. Los medios de comunicación ya saben que llega la época electoral, ya saben que vienen las pulinotas, por decirlo de alguna manera, y entonces se reúnen con los candidatos y le dan el tarifario. O sea, le muestran, mira, nos tenés que pagar durante el periodo de campaña, cada uno tiene su modalidad, para que hable bien, para que no hable, para que hable mal del otro, Entrevistas. y le dan exacto, le dan las tarifas, y ya nosotros, o sea, nosotros como equipo de campaña, sabemos que en el presupuesto eso tiene que estar contemplado. Y a la vez, los que nos dicen esos medios de comunicación que son locales, que ellos están esperando los años electorales porque es cuando hacen ese dinero que les ayuda muchísimo a su subsistencia. Así que está bastante Es como que blanqueado. están trabajando un año y medio para llegar al momento de las elecciones bien posicionados, porque saben que ese es el momento en donde van a recaudar fondos de distintos partidos políticos, porque a veces hacen debates o hacen distintas entrevistas, pero obviamente cuando uno habla con esos, entre comillas, líderes de opinión, se los puede volcar o no hacia un candidato, a cuál le contestan, a cuál no le contestan, a cuál afirman o reafirman su discurso y con cuál no. Bueno, y lo último que queda es que hay dos modelos, que es el convencional, que hasta ahora todavía continúa, que es televisión, radio y prensa, y el no convencional, que son las plataformas digitales, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar dentro de la era de la comunicación moderna, lo que se llama la comunicación participativa en el ámbito público. Repito, no es ámbito público como cuestión de Estado, sino como asunto público, donde todos hablamos de las distintas cosas en forma pública a través de los distintos espacios que existen. La comunicación participativa es un enfoque que involucra activamente a los ciudadanos en los procesos comunicativos, porque en lugar de ser receptores pasivos, los ciudadanos se convierten en co-creadores de contenidos y en agentes activos en la difusión de la información. Este modelo es potenciado por las tecnologías digitales que facilitan la interacción bidireccional y la colaboración en tiempo real. Bueno, Esto lo podemos dar ejemplos que se han utilizado y hemos utilizado de lo que decíamos antes. La campaña partía de un candidato recorriendo unas calles en el municipio X y metiendo medio cuerpo adentro de un bache, invitando a que la gente mande sus fotos o de las fotos del bache de su cuadra, llámalo el tacho de basura con un montón de basura, llámalo la falta de iluminación, todos los problemas locales que suelen aparecer en este tipo de municipios. Y ahí entra en juego lo que decíamos antes. ¿Cuánto se pauta de manera económica para que esto tenga mayor llegada? ¿Cuántos medios tenemos para crear una plataforma en la que podamos recibir las fotos de los vecinos o militantes? Esto es importante, ya lo vamos a ver más adelante, cuánto necesitamos de esa multiplicación inicial para que orgánicamente se genere más ruido político sobre esa problemática, si nos conviene obviamente utilizarla, y después esa misma repercusión darla en estos medios que decíamos recién que ya están pautados, con lo cual está todo armado de una manera que
nos llega a través de la comunicación participativa, que es primero el intendente, después los militantes y después el vecino que verdaderamente está preocupado porque tiene un bache en la puerta de su casa y manda su foto, y ahí se alcanza esta comunicación participativa que recién mencionaba Facu, y un ejemplo concreto que se ha dado, que lo utilizamos mucho, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo que decía básicamente que la comunicación coparticipativa tenía dos ejes fundamentales que era bidireccional y que ayudaba en tiempo real. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? A las plataformas, ¿no? A las plataformas digitales, a los nuevos modelos de comunicación. Piénselo de esta manera. O sea, ustedes están en las redes sociales y lo que les permite ahora a las redes sociales es opinar y opinar directamente con no solo del objeto de lo que se está debatiendo, sino con las personas o con el medio que lo está difundiendo. O sea, se puede hablarle de forma directa al emisor. Antiguamente eso no sucedía, o sea, los medios de comunicación, la radio, la tele o el cine en su momento, emitían la información, uno la recibía, opinaba entre pares, pero no podía ir y opinar al medio de comunicación si no lo invitaban, o y debatir con la persona, no sé, estaba hablando un político sobre algún asunto público e ir a hablar con ese político. Ahora se le puede opinar al político. Eso no quiere decir que el político necesariamente vaya a responder, pero sí se puede hacer. Y eso fue lo que en un momento, cuando surgieron las redes sociales, allá por la época del 2007 aparecen, pero más o menos se masifican, ¿no? Pero más o menos en el 2010, 2011 se dan los sucesos de la primavera árabe. No sé si lo recuerdan, que es un grupo de distintas protestas que se dan en distintos países árabes del Medio Oriente, en donde a través de las redes sociales, que era lo nuevo y demás, se empieza a ver en tiempo real lo que estaba sucediendo y la gente empieza a opinar y se empiezan a formar distintos tipos de opiniones porque cualquiera podía opinar sobre el suceso y lo que pasaba a suceder es que las opiniones empezaban a valer uno contra uno. O sea, ¿por qué? Porque antes era cero contra uno. La mía no existía, porque yo no podía opinar, y estaba la opinión de la persona que la había difundido en el medio de comunicación. Ahora era uno a uno, pues yo le podía responder lo que pensaba a esta persona que había difundido esa opinión. Y cuando sucede lo de la primavera árabe, lo que pasó con esta bidireccionalidad es que se pensó que se iba a democratizar a través de este fenómeno la opinión pública y la comunicación, porque lo que pasaba es que iba a haber multiplicidad de voces y que se iba a hacer más participativo y más plural. Bueno, que 15 años después nos dimos cuenta que ¿qué pasó? La compraron 5 o 6 personas o la administran 5 o 6 personas y no permite esa multiplicidad de voces porque no es que a uno lo censuran, pero a través de distintos mecanismos de la manera en que funcionan las redes sociales y a través de técnicas comunicativas que vamos a ver en las distintas clases, ya en comunicación positiva, como en comunicación negativa, se va influenciando esa opinión, sobre la opinión pública y se va moldeando. Entonces no es tan democrático el asunto, sino que está influenciada. Fátima, sí, Fátima quiere hablar. Sí, perdón, hoy estoy participativa. Buenísimo. Mejor, así nos aburrimos. Un monólogo. No, con la diferencia por ahí de la bidireccionalidad, pero fue muy similar con el efecto CNN con la Guerra del Golfo, que fue la primera vez que se empezaron también a transmitir en vivo las cuestiones que estaban sucediendo en la guerra de manera concreta, y fue todo un revuelo en cuestión de opinión pública para el gobierno norteamericano y cómo era el manejo real de la guerra en relación a lo que anteriormente se estaba difundiendo, o de esta idea de que, bueno, Estados Unidos siempre llega para ayudar, para democratizar, entonces se empezó a ver que todas las cuestiones obviamente más inhumanas de la guerra que estaba ejerciendo el mismo ejército estadounidense, y cómo eso alteró muchísimo la percepción de los propios ciudadanos y las exigencias que se le empezaron a hacer al gobierno. Y bueno, ahí también se dio, digamos, toda una reestructuración sobre, ojo con los medios que participan en cuestión de operarios de la guerra,
qué se permite o no visualizar, y cómo esa opinión pública después también, en ese momento por lo menos, tuvo que sí o sí ser escuchada, y hubo también tomas de decisiones en relación a cómo continuar la guerra, precisamente por este efecto que para por lo menos las relaciones internacionales también fue un antes y un después en cómo se comunicaba y cuál era la realidad de lo que se estaba viviendo a nivel mundial, porque ahora estaba al alcance de las manos, qué era lo que sucedía en este tipo de situaciones donde uno, por ejemplo, del otro lado, solo podía saber a partir de un medio de comunicación más literario y no tanto visual. Entonces, hasta el día de hoy, digamos, se sigue utilizando este efecto CNN por ahí, Sí. para dar a conocer situaciones que no son tan idealizadas como se cuentan cuando en ciertas situaciones, sobre todo bélicas, pero bueno, en otros contextos también. Sí, es verdad. La guerra del Golfo fue la primera guerra de la historia de la humanidad que se transmitió en vivo por un medio de comunicación. Sí. Y por supuesto que no recuerdo el título, pero se los busco y se los paso. Hay una película muy buena que muestra cómo un periodista de la Rolling Stone es enviado a la guerra del Golfo para que integre una unidad militar del ejército norteamericano, en una unidad que se dedicaba al asalto terrestre, y él participa porque convive con ellos durante toda la campaña del Golfo, y ahí uno va viendo cómo no solo los sucesos de la guerra y la situación que le toca vivir a este periodista, sino además cómo iba influenciando y qué él decide ir comunicándonos de los sucesos que iba teniendo. Y es como dice Fátima, el impacto de transmitir una guerra en vivo y ver lo que sucede en una guerra, cuando antes por ahí estaba quizás más idealizada o más desconocido lo que iba sucediendo, ¿no? Porque por más que uno ve imágenes, por ahí si es lejos, esa sensación de lejanía no impacta, es sobre otras personas, otras costumbres. Pero bueno, al transmitirte en vivo cómo muere gente, va cambiando. Voy Eh, a hacerlo algo mucho más superficial, pero muy rápido porque no nos va a dar el tiempo, sino trasladándolo y un poco volando, ¿no? Para irnos en el tiempo en algo contemporáneo entre ellas dos cosas, que son la llegada del hombre a la luna, qué hubiese pasado si hubiese sido ahora y con la cantidad de respuestas que hubiese tenido, o desprestigio o lo que sea, independientemente de cada uno de lo que piense, y algo más ahora, más moderno que estamos hablando, pero del mismo año, que es en el Eternauta, en el cómic, no tanto en la serie hay un periodista que se ocupa todo el tiempo de escribir lo que está pasando y las respuestas que le dan Montalvo y todos los demás sobre lo que tiene que contar, lo que no tiene que contar. Bueno, en el cómic se ve mucho más que en la serie que estamos viendo en Netflix, pero si después leen el cómic y vinculan año 69, la llegada del hombre a la luna, el Eternauta y este tipo de comunicación y el trabajo del periodista y cómo se ya empiezan a influenciar en esa voz sin por ahí que sea algo consciente o inconsciente, ¿no? Dale, pues no. bueno, la comunicación 2.0, como hablábamos, dice que se caracteriza por la interacción en múltiples plataformas, o sea, digitales. Se puede cualquiera de la que se les ocurra, TikTok, Instagram, abarca todas, este, como redes sociales, blog y foros en línea. Este modelo, bueno, es bidireccional, permitiendo a las organizaciones y a los individuos interactuar de manera directa e inmediata, en tiempo real. La comunicación es participativa y democratizadora, o se creía que lo era, ya que facilita el acceso a la creación y distribución de contenido. Después tenemos lo que es la comunicación 3.0, se enfoca en la personalización y la adaptación del contenido a las necesidades y preferencias de cada usuario. Utiliza tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Big Data, que ahora lo explicamos, para analizar el feedback, o sea, la devolución de los usuarios, y ajustar las estrategias comunicativas en consecuencia. Este enfoque pone el énfasis en la experiencia del usuario y en la construcción de relaciones a largo plazo. Big Data, para el que no sabe, es un término en inglés que significa gran cantidad de datos, es que en el espacio, lo vamos a decir en palabras llanas, en el espacio de Internet hay una gran cantidad de datos que nosotros vamos creando como usuarios todo el tiempo. A medida que vamos consumiendo las distintas plataformas digitales, sea cual fuese, desde un medio de comunicación, desde una red social, desde un foro en línea o un blog, lo que sea, que cuando entramos a comprar ropa, cuando entramos al supermercado,
todo eso está creando datos que se encuentran, le pertenecen a las empresas o al dueño de donde se crea ese dato, pero está esa masificación de datos y lo que se hace es que esa gran cantidad de datos se analiza constantemente para obtener patrones de conducta que anticipen posibles movimientos de las personas. Entonces, por eso dice que la comunicación 3.0 se nutre del feedback, o sea, se nutre de lo que dice la gente para actuar en consecuencia. Eso se utiliza muchísimo, no solo en el marketing digital político, sino en el marketing digital. O sea, un trabajo es el estudio de métricas, el estudio del engagement y el awareness, que lo vamos a ver en la clase de marketing digital, qué son y para qué sirven, pero también un ejercicio que nosotros mandamos a hacer muchísimo a los que manejan las redes en campaña es que lean, como son municipios, no son tanto los mensajes, que lean los mensajes que reciben en sus redes sociales para pensar qué le están diciendo y de ahí poder repensar si se reciben de forma negativa y cambiarlo, y si se recibe de forma positiva, potenciarlo y ampliarlo. Entonces, bueno, es una De alguna comunicación. manera, esto es como es un refuerzo que nosotros siempre obtenemos de los focus group. En el focus group, lo que hacemos es buscar, tal vez, los ejes de información sobre los que vamos a trabajar y después con la comunicación 3.0 y el feedback que recibimos, si está bien analizado, vemos el efecto que tuvo o la lectura que hicimos bien o hicimos mal en los focus group que estuvimos haciendo. Porque lo que hacemos en los focus group es, ya lo vamos a ver más adelante, es ver cuáles son esas necesidades, las preferencias, qué es lo que se está buscando. Después, en la comunicación, se intenta multiplicar o anular las partes que no necesitamos o que necesitamos para una campaña, y a través de la comunicación 3.0 y las respuestas de estas métricas, vemos si está teniendo el efecto que buscamos o no. Pero bueno, eso lo estamos adelantando, pero viene relacionado directamente con lo que vamos a trabajar a partir de la semana que viene. Muy bien, tenemos un ejemplo de comunicación 2.0 muy reciente de la campaña que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires hace unos días para los legisladores porteños. No sé, para los que no son de la ciudad de Buenos Aires, quiero que sepan que la línea F de subte no existe. Hay una ley hace muchísimos años en la ciudad que se tiene que construir la línea F, la línea G y la línea I, y jamás fueron construidos. Entonces, el gobierno del PRO, que gobierna hace más de 12 años la ciudad, constantemente promociona una línea F, la construcción, que no existe. Entonces, volvieron a recurrir en esta desesperación que tenían en la campaña, porque estaban viendo que lo que les salía, como dice Martín, en los focus group y lo que recibían en la devolución de comunicación 3.0, en el feedback, era la falta de gestión que está teniendo Jorge Macri. Entonces, resucitaron a la línea F inexistente y, como decía, no sé si lo escucharon al candidato de Unión por la Patria, que ahora tiene otro nombre, el partido, Santoro, que decía, están promocionando un subte que no existe. Y eso es así, como existente. No es que están diciendo nueva Vamos línea a de sub, claro, próximamente vamos a construir la nueva línea. No, no dice eso. Entonces vamos a leer los feedback que tuvieron esta publicación que se hizo directamente desde la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires haciendo campaña política. Acá, Ramiro Palenzona. Dejen de poner folletitos e imágenes con inteligencia artificial y pónganse a laburar en serio. Que es la cuarta vez que el PRO anuncia la misma obra en 17 años. Corten con la propaganda y hagan los túneles. Michaelangel 9 pone: ¿por qué no extienden la línea H hasta la avenida Sáenz como estaba planificado? Javi Villagrán les escribe: anuncian algo que todavía no se inició, y pone emojis de risa. Y Mati Maripil, ¿y esa línea F de la que hablan? ¿Está acá entre nosotros? Bueno, haciéndole el chiste de las apariciones del fantasma, ¿no? Acá ven que tienen un feedback hiper positivo, hiper negativo, perdón, tienen en el 2.0, que es bidireccional, postulan algo en campaña y lo que reciben es totalmente negativo. Si ellos lo habrán hecho, pero no tuvieron resultado y ni tuvieron posibilidades. Si aplican comunicación 3.0, lo que tienen que hacer es reformular esta propuesta.
Pero bueno, no hay tiempo y aparte van a decir, sí, nos equivocamos, les quisimos decir, No. los quisimos engañar diciéndole que estamos ya con la línea F y no hay nada. Entonces, bueno, pero ahí está el ejemplito para el 2.0 y el 3.0. ¿Querés decir algo, Martín, o sigo? No, es un ejemplo clarísimo. Bueno, la otra modalidad son tres, 2.0, 3.0 y comunicación 360 grados. La comunicación 360 es una estrategia integral que articula de forma coherente los canales tradicionales y digitales, generando un diálogo constante con todos los públicos. Su objetivo es construir una imagen sólida y creíble, alineada en cada punto de contacto. Para lograrlo, se requiere un equipo versátil, interdisciplinario y adaptable a entornos cambiantes. Perdón. ¿Qué dice básicamente? Utilizar todos los canales que tengas disponibles y si no los tenés, créalos Creamos. para comunicar. Acá están todos los canales: aplicaciones móviles, gestión de entrevistas, redes sociales, diseño gráfico y branding. Branding es cuando las marcas tratan de instalar su nombre, vamos a decirlo así, tratan de instalar su nombre, su imagen, viene de brand, de marca en inglés. Sitio web y newsletter. Los newsletters son los envíos sistemáticos de mail, que puede ser con información, por ejemplo, en una campaña electoral, propuestas, citas a actos de campaña, bueno, detalles de lo que se estuvo haciendo si estaban en el gobierno. Producciones audiovisuales, spot. Estrategia de responsabilidad social corporativa. Esto no es tanto para un partido político, es más para empresas, pero se puede hacer porque es, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de la parte ecológica, sí, ahí lo pueden aplicar, ¿no? Desde el gobierno, pónganle. Pero está más pensado para empresas con la parte, todo lo que ahora es sustentable. Eventos corporativos, bueno, elementos adicionales y convocatorias y notas de prensa. O sea, nosotros lo hacemos durante las campañas electorales. Apostamos al 360, que es, bueno, vemos todos los medios, como son municipios, hay que ver primero qué medios tienen y segundo qué alcance tienen esos medios. Hay que ir organizando los recursos y tratar de no gastarlos Claro, sin perdóname, que Facu. sea eficiente. Hay un tema que es el presupuesto, ¿no? Obviamente hay que adaptarse al presupuesto de campaña que tiene el cliente, ¿no? El político o el partido, los recursos. No siempre se puede hacer todo lo que se necesitaría, lo óptimo. Entonces, acá estamos viendo lo mismo que veíamos al principio, una gestión total o sobre lo que se podría trabajar si yo quiero hacer, tipo, voy con el full y me das presupuesto ilimitado. Cuando nos encontramos en la realidad, lo que pasa es que hay que terminar eligiendo de todas estas opciones cuáles son las que me van a dar mejor efecto. Generar una aplicación en un celular es mucho más caro que diseñar un sitio web, no diseñarlo, sino darle de alta un sitio web, hacer un spot. No es lo mismo hacerlo gráfico que con un candidato filmado y Claro. con animación, digamos, digital. Hacer un evento en una plaza con tres inflables no es lo mismo que traer una banda que me junte 2.000 personas. Todas estas cosas se tienen en cuenta antes porque sugerirlas sin o desconociendo los recursos verdaderos de la persona a la que estamos, con la persona que estamos trabajando, sería al divino botón, digamos. No, no nos sirve a nosotros, no le sirve al candidato. Son propuestas que no tienen ningún tipo de sentido y por eso siempre hay que trabajar teniendo en cuenta cuál es el mejor escenario a la realidad, hay que adaptarlo a la realidad de lo que se puede y sobre todo de los tiempos. No es lo mismo hacer una campaña corta de 3 4 meses, como hoy en día se nos viene dando, que como se hacía antes, que teníamos un año de campaña con distintas etapas para posicionar, para chequear que estemos haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y a la vez hay que intentar de utilizar todos los canales que se pueda, de maximizarlo, para que piensen en ustedes mismos que no todos consumimos lo mismo. O sea, Claro. entonces la información, a mayor cantidad de canales comunicativos que utilicen, es mayor las posibilidades de que alcanzar a más personas, ¿no? A mayor cantidad de lectores. Bueno, continuamos. ¿Querés decir algo, Martín? No, estoy viendo el tiempo nada más, te estaba por avisar. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que postula Fernando García Nadaf, que también está vivo. O sea, yo mayormente hablo de autores vivos y Martín de autores muertos. Pero que me tocó la primera parte, eso no Sí, vale. sí, sí. Bueno, él tiene un libro que está muy bueno, que si tienen la posibilidad, léanlo, que se llama Comunicación Política en la Era de las Redes Sociales.
Él trabaja en una universidad norteamericana, es chileno, y bueno, un postulado que tiene dice que la comunicación no es solo un intercambio de información, sino también es una herramienta de poder, como venimos viendo. Él, cuando habla de la comunicación en la era de las redes sociales, lo primero que dice es que las redes sociales revolucionaron la forma en que se lleva a cabo la comunicación política. Las plataformas, ¿no?, que conocemos, Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok, permiten a los políticos conectarse directamente con los votantes, eludiendo los medios tradicionales. Un poquito lo que veníamos hablando. Pero lo importante que habla él es las redes sociales crean una ficción política donde la percepción pública puede ser manipulada a través de estrategias cuidadosamente diseñadas. No sé si les suena a la realidad contemporánea que nos toca vivir en este momento, pero hay una ficción en las redes sociales, hay una diferencia a lo que uno vive en el día a día, en lo que piensa, en lo que cree. Les quiero poner un ejemplo, a ver si está acá. Sí, no sé si todos pudieron enterarse de lo que sucedió. Hablamos de la campaña de la ciudad La de que tenemos Buenos más Aires, no fresca. solo porque somos porteños orgullosos, No, sino no, y aparte es la que también, tuvimos más fresca, aparte de es la estar. que sucedió ahora, básicamente. Entonces, no sé si se enteraron que creo que fue el día antes, ¿no, Martín? Fue el sábado, me parece. Sí, el día anterior. Que esta cuenta que ven ustedes, que se llama El Buni, es una de las cuentas directas que maneja el Gordo Dan, que es, como les comentaba, el líder del ejército digital de Javier Milei, que recibe órdenes directas de Caputo, no Caputo el economista, sino Caputo el Santiago. estratega comunicacional. ¿Cómo, Martín? Santiago. Sí, Santiago Caputo. Bueno, postearon este video un día antes de la campaña. Es una campaña sucia directamente. Les hago ver el video, también un minuto que lo conecto y después lo hablamos. Ténganme paciencia. A ver, acá, ahí volví yo. Ahora sí creo que es este. Si es este. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la ¿Se escucha candidatura algo? de... Sí, se ve, se escucha. Quería Perfecto. contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese fue el video que compartieron el día sábado Anterior. antes de la votación. Ujú. Denme un minuto que vuelvo Muy bien, Dan. acá. Bueno, salieron de las cuentas de ellos, todas las cuentas de ellos, que por ejemplo, Santiago Caputo tiene cuentas que no dice Santiago Caputo, que tiene otro nombre, y todo el ejército digital de ellos, que tiene muchísimo impacto, no solo en su núcleo duro, sino también en una porción importante del electorado que son jóvenes, mayormente hombres,
más o menos de 18 a 30 y pico de años que los consumen mucho, algunos de clase media, muchos de clase alta y una gran parte también de clase baja. Bueno, ellos postearon esto en las redes sociales como diciendo, che, es verdad, se bajó los penatos, Macri la bajó. Y empezó toda esa cadena de información a circular por las redes sociales hasta que Macri, en un control de daños, salió rápidamente al otro día, no sé si lo vieron, en un desayuno que tenía cara de dormido nuevamente, a decir que eso no era así, bueno, acusarlo a Milei y empezó la pelea. Algo antes que Franco que pidió la palabra, es Ok, importante vos no lo ves. el tiempo en el que se hace la campaña sucia, lo vamos a ver más adelante, se hizo de manera muy efectiva en el momento en que había que hacerlo, digamos. Después cuando lo analicemos fríamente desde el lado politológico, estuvo bien hecho en el momento. Si lo hubiesen hecho 2 meses antes o una semana antes, no tenía sentido, no tenía el efecto, se desvanecía. Entonces, estuvo bien trabajado si nos abstraemos de las tremendas consecuencias que puede llegar a tener en un electorado. Franco. Perdón, estaba muteado. Sí, algunas cosas. Nosotros que somos de la comunicación política, bueno, ustedes más política, yo más comunicación de la vieja escuela, ¿no? Porque la realidad es que nosotros, yo cuando entré a la facultad, no tenía Facebook, ni hablar, no había TikTok, no había Twitter, lo único que había era, leíamos el diario tomando un café. Creo que hoy en día yo lo que siento, ¿no? Y más cuando me anoté en esta capacitación o en este curso, no sé cómo es el título bien del curso, pero yo dije, ¿para qué voy a estudiar algo que remite a cuestiones que pareciera, entre comillas, del pasado? ¿Por qué digo esto? Porque yo hoy en día estoy viendo, yo tengo una biblioteca en casa de comunicación política. A mí me gusta mucho la comunicación política, tengo libros de Durán Barba, tengo libros de, bueno, del español Rubí que está ahora asesorando al PRO, El catalán. el catalán. eh, y digo, hoy en día toda la comunicación política se basa en series de televisión. Absolutamente. La mayor parte de cosas que yo estoy viendo en campañas políticas, que vi en esta campaña política, son cosas extraídas de la serie de televisión. Entonces digo, bueno, está bien, está buenísimo. ¿Por qué? Porque por un lado es creativo. Ahora, por otro lado, veo que campaña sucia, por supuesto, siempre existió campaña sucia, de que está la política, existió campaña sucia. Capaz que en la década del 20 iba uno y le hablaba mal a otro, era el boca a boca. Pero también creo que lo que es interesante viendo este material que están pasando de Macri, yo decía, ¿quién se lo va a creer esto? O sea, yo lo veo, no me lo creo. Ahora, la campaña sucia creo que está orientada hacia un segmento de votante, hacia un target de votante. ¿Por qué? Porque yo siento que el votante del PRO generalmente son gente grande. No sé, ustedes capaz que tienen otro recurso analítico para este tema, pero yo siempre sentí que el votante del PRO era gente grande, como más conservadora, que no quería muchos movimientos, muchos cambios en la política y además era antiperonista, por supuesto. Y me parece que esto estaba orientado hacia ellos. No sé, porque capaz que si lo ve mi vieja, esto se lo cree. O lo ve, no sé, una persona que tiene más de 60, 70, se lo cree. Y tal vez decís, bueno, hago una campaña sucia para sacar un poco de votos en este segmento. Bueno, es una cosa. Ahora, es cierto que si yo lo pienso, digo, este video, ¿cuántas personas de las que están acá nos creemos ese video? Yo creo que cero. Pero me parece que es interesante también analizar estos tipos de campaña sucia, eh, digamos, del abanico hacia dónde va orientada. No creo que esté orientado hacia todos. Pero ¿a cuánta gente que no vio el video le llegó el mensaje de Macri bajó a los penatos? Ah, eso es Porque no, interesante no se también. utiliza solo el video. El video es un disparador. Después, la noticia es Macri bajó a los penatos. Si yo me enteré que Macri bajó a los penatos, no tengo que ir a ver el video. A Tal mí me cual. dijeron, Macri bajó a los penatos. Sí, el boca a boca, lo que se replicó fue tremendo. Ese fue, creo, el efecto que causó en el voto o en los resultados del domingo. Ahí estuvo, ¿no? Como en el boca a boca, Bueno, y porque también es interesante analizarlo desde el otro lugar, desde la recepción. Si yo soy votante de Adorni, y me llega este video
y sé que es falso y que está armado como salió, que parecía desde las cuentas, bueno, que manejan la comunicación. ¿Qué hago? Digo, no, no voy a votar a Adorni porque ¿cómo van a hacer esto? Soy un republicano yo y no lo voy a votar. O digo, bueno, es una joda más, es dentro de las redes sociales, no pasa nada. Bueno, ahí también está el análisis, ¿no? En recepción del material. Exacto. Y se juega, como decíamos antes, sobre todo con el tiempo. ¿Cuánta gente le llegó el mensaje? Macri bajó los penatos y no llegó a ver el video, no se enteró la desmentida de Macri y el domingo a la mañana fue a votar. Y fíjate que todavía se sigue hablando de este video y si no hay una coalición política, tal vez se judicialice el día de mañana porque se sienta un precedente. O sea, la próxima elección, que ya es a nivel presidencial y mucho más grande, ¿cuántos videos de esto vamos a ver? Y aparte, pensando en lo que va a avanzar la tecnología en 2 años exponencialmente, la capacidad de poder hacer este tipo de contenido. Yo pensaba de lo que decía Franco es, por un lado, por ahí el votante de Adorni, que está, que puede llegar a saber que no es verdadero. Es un votante que quizás está muy en las redes sociales, cree mucho lo que dicen estos difusores digitales que tiene el gobierno y cree realmente que dicen, bueno, mirá, yo lo compartí, no sabía que era real. O sea, yo lo que hice fue compartir un video. Y bueno, se le preactiva, por un lado eso, la creencia de que, bueno, sí, nada, se equivocó. Y por otro lado, nunca subestimes el antiperonismo. Nunca lo subestimes, es muy fuerte y más en una ciudad como Buenos Aires. Bueno, continuamos. Sí, sí. ¿Querés saber? Dale. No. Bueno, acá volvió el compañero Thompson porque habla de los usos de los medios de la comunicación, que básicamente no es tan complejo, pero él lo que dice que se pueden utilizar para informar y educar, para entretener y persuadir. Y que están la comunicación de masas, que es la que hablamos antes, radios, televisión, y todo lo que son dispositivos ahora tecnológicos. Y está la comunicación personalizada, que ahí viene con lo que decía Franco, que le quiero también aportar, que es todas estas redes sociales, todas estas nuevas plataformas. Lo que vos, Franco, decías, que vos creías que por el tipo de material que se estaba difundiendo, y era este video de campaña sucia, que no estaba preparado para cualquiera de los electores que se estaba intentando, sino quizás para una parte y que considerás que por ahí era gente grande, que por ahí estaba politizada o no, pero que no entendía de tecnología, que era conservador, antiperonista. Bueno, todo lo que se hace en la actualidad en campañas modernas, todo está direccionado, todo está microsegmentado, cada cosa que vos vas a comunicar, lo vamos a ver tranquilos cuando llegamos a la La parte de semana que viene. comunicación. La semana que viene, buenísimo. Bueno, la semana que viene vamos a clasificar el electorado y vamos a dirigir los mensajes. Después ya más adelante viene los tipos de comunicación. Todo se segmenta en base a lo que se quiere comunicar, porque vos podés tener, como dice Martín, se clasifican los electores, lo digo rápidamente, núcleo duro, votantes blandos, votantes posibles, y después votantes imposibles. Bueno, no se le habla a todos con lo mismo, si bien los temas son lo mismo y hay algunas cosas que puede llegar a compartir, no se le habla de la misma manera ni se le dice las mismas cosas. Entonces, todos los mensajes que uno realiza en una campaña lo tiene que segmentar y lo que permite, acá en lo que Thompson plantea, la comunicación personalizada, es microsegmentar. Y eso explotó y se volvió terriblemente popular por el nivel de eficacia que consiguió mediante la primera campaña de Obama. Obama es el precursor de las campañas modernas. Su campaña del 2008 utilizó, es el que integra de forma masiva todos la comunicación digital, utilizando las plataformas que había en ese momento, ¿no? Que era Facebook, que, bueno, no me acuerdo los nombres de otras, pero pone muchísimo dinero en eso
e implementa un desarrollo que no se había utilizado nunca, pone militantes a contestar mensajes en distintas plataformas, o sea, pone militantes a militar en las plataformas digitales. Y ahí se hizo microsegmentando los mensajes, eligiendo lo que se le iba a comunicar a cada grupo de lectores, a cada clivaje, y fue espectacularmente eficaz. Martín, creo que la semana que viene vas a ver algo de eso, ¿no? La semana que viene vemos algunas métricas de lo de la campaña de Obama, porque marcó un antes y un después, y después cómo se utiliza hoy en día, incluso a través de los recursos, ¿no? que se destinan. Bueno, y el amigo Donald Trump también dio un Exactamente. impulso, Lo vemos también después. pero desde otro ángulo, ¿no? Pero también da un impulso a las campañas modernas. Ujú. ¿Venimos bien de tiempo? Quedan 10. Ah, bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. También Thompson dice que hay a partir de este tipo, les vuelvo para que vean, de este uso de los medios de comunicación, donde hay comunicación de masas, pero a la vez hay una comunicación personalizada. Dice que hay un reordenamiento del espacio y del tiempo. Dice que los medios de comunicación han reordenado las percepciones de espacio y tiempo, permitiendo a los individuos estar conectados a eventos y a personas a gran distancia. Es lo que hablábamos antes, el tiempo real de las cosas, ¿no? Lo que yo les decía, acá en Argentina podíamos ver en el 2011 qué sucedía en la revolución que se estaba dando, que se llamó la Primavera Árabe. También pudimos ver cómo le disparan a Donald Trump y le roza la oreja cuando está dando un discurso electoralista. Y en el resto del mundo pudieron ver en tiempo real cómo casi le disparan en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación en la República Argentina. Estamos conectados y se ve todo en tiempo real. Y después habla que hay una gestión de la visibilidad, que ustedes, los que sean de localidades más pequeñas, es mucho más potenciado esta idea porque es más fácil de conectar con la gente que se dedica a política en la ciudad. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es muy grande, la mayoría de los habitantes, la mayoría de los porteños no tienen llegada a los políticos. Entonces, lo que habla de la gestión de la visibilidad es que es uno de los desafíos modernos para los políticos es esta gestión, porque la vida privada de los políticos se vuelve más accesible y susceptible a la vigilancia y el escrutinio público. O sea, acá la gente le importa y consume la vida privada de los políticos, ¿no? O sea, el caso Insaurralde no solo fue una bomba por el nivel de corrupción que demostraba, sino porque estaba Jessica Sirio en el medio. Entonces, No, ahí estaba Jessica Sirio y Sofía Clerici, que era la modelo con. O sí, sea, la tenía doble exnovia de visibilidad. Daniel Scioli, ¿no? Si si no te interesa la política, te agarraban por el Casi lado del igual. espectáculo. O sea, entrabas por todos lados y se masificó y fue importante. Después no tuvo el resultado, también fue campaña sucia eso, pues, sin importar que Insaurralde haya tenido los casos de corrupción, una cosa y otra cosa. Después no tuvo la eficacia esperada porque, bueno, se estaban debatiendo otras cosas y para el electorado fue más importante otros debates, no tanto el tema de la centralidad de la corrupción. Pero a eso se refiere Thompson. También dice que la comunicación política ya no se limita a las fronteras nacionales. este, las campañas electorales pueden tener un alcance global y los eventos políticos locales pueden tener repercusiones internacionales. Lo que hablábamos en parte de se enteran lo que sucede acá en todo el mundo y nosotros nos enteramos de lo que sucede en todo el mundo rápidamente. Habla de la teoría del imperialismo cultural, que ahora lo vamos a hablar, sugiriendo que la globalización de los medios puede llevar a una difusión de valores y prácticas culturales dominantes, afectando la identidad local y nacional. O sea, en términos electorales, tenemos toda la misma campaña, el mismo discurso, y ahora se está pudiendo ver de forma muy visible con todas estas extremas derechas que aplican desde la misma metodología central de campaña, que es polarización afectiva, y los mismos métodos comunicativos, o sea, confrontación, hablan solo por redes sociales, y acá le puse al presidente Milei y al presidente Trump porque comparten eso. Obama está acá porque si bien no comparte los valores, sí compartió el método de utilizar redes sociales, fue el precursor para comunicarse, para comunicar mejor
y más rápido. Y el ejemplo que tenemos bien concreto es la campaña que se está usando en Estados Unidos, que Donald Trump la usó en sus dos campañas, la que se llama Make el eslogan, ¿no? Vamos a ver también tema de eslogan, cómo se piensa un eslogan y para qué sirven. Make America Great Again, que significa hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Y Javier Milei, en esa utilización de la misma campaña, si ustedes realmente se sientan a leer las cosas que ha hecho Trump a nivel electoral y las cosas que hizo Milei, van a llegar a la conclusión, como particularmente llegué yo porque tuve para distintas situaciones académicas, estudiar mucho la campaña de Donald Trump, ambas, y la de Obama. Llegué a la conclusión que Milei era una copia constante de lo que estaba haciendo, sin sacarle su efectividad y su viveza de haberlo hecho. Pero es una copia, no es una innovación. ¿Y ahí por qué? Porque los electorados están también compartiendo las mismas necesidades, las mismas problemáticas, salvando las distancias. O sea, en Estados Unidos también hay problemas económicos. O sea, la gente no es que vive toda de una forma, de un excelente nivel económico. Hay diferentes formas de vivir en Estados Unidos. Quizás tal vez no tienen los niveles de pobreza que tenemos en los países sudamericanos, pero tienen problemas de que no llegan a fin de mes con el dinero, tienen problemas de salud, tienen problemas con la educación pública. Entonces eso va haciendo que en alguna medida en las democracias liberales de Occidente se compartan el mismo tipo de demanda y los mismos tipos de problemática. Y eso sumado que el Estado en esta era no puede dar respuestas, va haciendo que ese colonialismo imperial vaya homogenizando tanto las demandas como las propuestas. Bueno, acá tenemos la de Milei, que en el mismo juego de palabras, en vez de poner América, puso Argentina y le quedó hagamos Argentina grande nuevamente, emulando la idea de que él, que en la época de Julio Argentino Roca, Argentina era una potencia, la cual personalmente difiero absolutamente, pero bueno, él postula eso. Este, a Esa ver, globalización y es esto es todo, cultural. amiguitos, por la presentación de hoy, pero no sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario sobre esta parte. Ya terminaron fundidos, ¿no? No, yo No, veía esta última imagen y también reflexionaba, ¿no? Acerca de cómo en una campaña, está bueno lo que decís, que es una copia, la campaña de Milei es una copia de la de Trump, pero cómo digamos, la estructura económica que plantea Trump difiere 180 Ah, grados sí, de eso, la... eso es otra Entonces, ¿cómo cosa. adecuás una campaña con el discurso para copiar a la otra, pero que no tiene nada que ver las estructuras? Porque Trump en su campaña le habla a todo el corredor, creo que se llama el corredor del óxido, que es en el norte de Estados Unidos, Detroit, toda esa zona industrial, fabril, donde la gente, bueno, como venían productos de China, bueno, que quiere otra vez reflotar a la fábrica de Estados Unidos, al Made in de Estados Unidos y todo. Y acá es todo lo contrario. Pero si vos le preguntas a un votante de Milei, dice Trump, me encanta Trump. Entonces vos decís, ¿y cómo puede ser? Si no son parecidos, tal vez sí en la forma, que creo que tal vez lo que hoy podemos analizar es que lo que importa es la forma, no es el contenido. Porque está el título, lo que es el clickbait de esto de a ver el título nomás y después entrar, pero la gente es como que no lee mucho tampoco. Tal vez, ojo, no lo digo como crítica esto, ¿no? Lo digo como para ir conociendo también a las nuevas generaciones, en donde no hay un momento de reflexión y parate para comprender algo, para leer algo, para tal vez ir al pasado y buscar algo del pasado. Me parece que hoy importa mucho la forma, la imagen y esto que se ve mucho en redes sociales, que es la confrontación. también tiene que ver esto con la aparición de estos outsiders, ¿eh? Estamos por fuera de También. la política, ¿eh? Esto es algo muy importante que también se replica a nivel global
en esta globalización cultural, obviamente, que decía recién Facu, en esta innovación política que son los outsiders de la política, ¿no? Que tratan de utilizar las herramientas políticas adaptándose a lo que tienen como conocimiento propio y su historia de vida. No tienen un conocimiento político, no lo necesitan tampoco, quedó más que claro. Entonces adaptan por ahí en las formas o copian las formas y no tanto la palabra. Entonces, hacer lo que yo hago, pero no lo que yo digo, al revés de lo que era el eslogan de toda la vida, que es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, copian esas formas de ser y cuando algo es efectivo en campañas que, como decía Facu, polarizan y extreman posiciones ideológicas, difícilmente no pegue tanto en otro lugar que sea de similares con características. En el sentido de, si yo me enojo y soy enfático y la gente de Estados Unidos está enojada con los políticos tradicionales porque no le dieron respuesta a determinadas problemáticas que los afectan día a día, y yo estoy en Argentina y voy a ponerme a gritar, y hay gente que le quiere gritar al político porque le grita en la tele, le grita en las redes sociales, y por lo menos yo le levanto la voz, no importa tanto lo que yo digo, lo que yo hago, perdón, sino lo que yo digo, sino lo que yo hago, a eso me refiero, digamos. Busco efectivamente captar ese descontento, pero ese enojo, no importa, le voy a llamar casta y no voy a decir nada sobre la casta. De hecho, voy a estar avalado por la verdadera casta, pero yo voy a estar en contra de la casta y voy a gritar contra la casta. Entonces, lo que Donald Trump hablaba de los demócratas, bueno, yo lo voy a adaptar a los kirchneristas, por decirlo de alguna manera. Y Claro, también había yo comparten. creo que socialmente había una predisposición, creo, a que Sí. aparezca y gane un outsider. Creo que pudo haber sido Milei, pudo haber sido otro. No, Ujú. creo que la sociedad es como que se predispone a que gane una persona que viene de afuera de la política y después el discurso de alguna manera ya se construye en base a lo que se va viendo en forma internacional, porque yo también pienso en Castillo en Perú, que salía el tipo con un sombrero y un caballo y era algo distinto en Estados Unidos. El mismo Zelensky en Ucrania, que era un actor y hacía cosas Ujú. también excéntricas. O sea, como que de alguna manera la sociedad esperaba esto. Ahora, después capaz que dentro de 5 o 10 años Volvemos. necesita otra cosa y va a aparecer, me Ujú. parece que pasó eso, ¿no? Después de las consecuencias. Y siempre vamos atrás de las consecuencias, y más en Así es. Argentina. Lo viejo funciona por ahí, dentro de unos años vas a Lo decir. viejo funciona, capaz que gana la baña dentro de unos años, No porque tanto. necesitamos otro personaje. Calculo que la Baña Junior. La baña yo. Si no hay más nada, la semana que viene ya viene el trabajo concreto. Es una clase que está buena porque va a tener mucho de contenido real y ya de trabajo en el campo, de nuestro trabajo y el que van a tener que hacer ustedes el día de mañana cuando tengan que asesorar a alguien o ser parte del equipo de campaña o mismo siendo militantes, volcar este conocimiento que están recibiendo acá, va a ser concreto en hechos puntuales que hemos vivido en estos años de consultoría. No sé si queda algo más. ¿Vos, Facu? No, estamos, que recuerdan que se va a subir el video el material y el jueves los videos para la clase asincrónica. Complementario. Le Exactamente. mandamos ahí los aplausitos, aplausitos digitales, para Muy estar bien, en sintonía con la juventud. perfecto. Son las herramientas. Bueno, estamos, vayan a descansar, ya Nos está. vemos. Chao, chao. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chao, chao. Nos vemos, Elena. Hasta luego.